Jerusalén, año 33 después de Cristo. La ciudad se encontraba en caos. Había tensión en las calles, entre rumores de milagros, conspiraciones religiosas y miedo al Imperio Romano. En lo alto del Gólgota, un hombre moría en una cruz, con clavos atravesando sus manos y pies, sangre escurriendo de una corona de espinas que le desgarraba la frente. A su alrededor, el cielo se oscurecía mientras los soldados romanos lanzaban apuestas por su túnica. Ese hombre era Jesús de Nazaret. Según las Escrituras, su muerte era un sacrificio por los pecados de la humanidad. Pero lo que nunca se escribió, lo que jamás se predicó en los templos, era la promesa que él mismo hizo con su último aliento. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero en su mente, herida por la traición, el dolor físico y la burla de quienes días antes lo aclamaban, algo más se gestaba. Una duda, una furia contenida, un murmullo oscuro que había visto nacer en los corazones de los hombres, cuando su cuerpo fue descendido de la cruz y enterrado en el sepulcro prestado de José de Arimatea. No solo su alma subió, una parte de él se quedó en la tierra, rota, dolida, mirando desde las sombras. 3 días después, según los evangelios, resucitó. Pero nadie habló nunca de lo que vio entre la muerte y la vida. En el umbral del más allá, Jesús observó la historia futura del hombre. Guerras, inquisiciones, genocidios, corrupción en su nombre. Y juró que algún día regresaría, no para salvar, sino para juzgar. Ese día llegaría 2000 años después. Ciudad de México, año 2025. El padre Eugenio se despertó sobresaltado. El sudor le corría por la frente y sus sábanas estaban empapadas. Había soñado con la crucifixión, una vez más. Pero esta vez fue diferente. Jesús no tenía la expresión de paz habitual. Sus ojos lo miraban con rencor. «¿Qué está pasando, Señor?», susurró el sacerdote, hincado ante su crucifijo. Encendió una vela, como cada madrugada, y fue a revisar el altar de la iglesia. Todo parecía estar en su lugar, excepto por un detalle. El Cristo del crucifijo tenía la cabeza erguida, y lo miraba. A más de 10.000 kilómetros, en el Vaticano, el Papa Francisco era interrumpido en su oración privada. Un grupo de cardenales corría por los pasillos. Las estatuas de Jesús en todo el mundo estaban cambiando. Algunas sangraban, otras abrían los ojos. Algunas lloraban lágrimas negras. En Jerusalén, arqueólogos de una excavación clandestina, bajo el monte Calvario, encontraron un objeto sellado con símbolos antiguos. Era una piedra tallada con un rostro familiar, pero no era el rostro amable del Salvador. Era una mueca de furia y dolor. Una grieta invisible comenzaba a abrirse en la historia. Y Jesús, el Cordero de Dios, no venía como sacrificio, venía como juez. El sol se alzaba tímido sobre el Vaticano, pero su luz no traía consuelo. El Papa Francisco no había dormido. Las noticias de las estatuas cambiantes lo habían dejado sin aliento. En todas las diócesis del mundo se reportaban hechos imposibles. Crucifijos que giraban solos, sangre que emanaba de íconos religiosos, e incluso algunos sacerdotes que aseguraban haber oído voces provenientes del sagrario. «¿Y si es verdad?», susurró el pontífice en voz baja. «¿Y si ha vuelto y no para perdonar?». El cardenal Rinaldi, su consejero más cercano, lo miró con preocupación. «Santidad, estas manifestaciones podrían ser fenómenos naturales o incluso histeria colectiva, pero no podemos descartar lo impensable». En el interior de la Basílica de San Pedro, a puerta cerrada, un pequeño grupo de teólogos, exorcistas y criptólogos revisaba antiguos textos prohibidos. En uno de ellos, fechado en el siglo IV y atribuido a Orígenes, se hablaba de la posibilidad de que Cristo, al morir, dejara una parte de sí en el plano terrenal como testigo del juicio futuro. El documento fue considerado herejía en su tiempo, pero ahora, lo que parecía blasfemia comenzaba a tomar forma de profecía. El problema
Su santidad, dijo el padre Sergio, un experto en historia bíblica, es que todo apunta a un regreso, pero no el que esperamos. ¿Qué insinúa?, preguntó el Papa Francisco. Que el segundo advenimiento no traerá paz, sino venganza. Mientras tanto, en Ciudad de México, el padre Eugenio no había salido de la iglesia desde aquella madrugada. El crucifijo continuaba mirándolo, y cada día el rostro parecía menos tallado y más real. A veces, le parecía que parpadeaba. Esa tarde recibió la visita de una mujer desesperada. «Padre, mi hijo habló con Jesús». Eugenio sintió que el estómago se le hundía. «¿Qué dijo?», preguntó con voz quebrada. «Que el Señor está enojado, que va a volver y no viene solo». La mujer le mostró una hoja de papel. Un dibujo infantil mostraba a Jesús, pero no el amable de las estampitas. Este tenía ojos negros, una lanza en una mano y fuego en los pies. A su alrededor, hombres y mujeres lloraban mientras el cielo ardía. «¿Dónde está el niño ahora?», preguntó el padre. La mujer no respondió, lloró. El niño había muerto en su cama esa madrugada, con las manos marcadas como si lo hubieran crucificado. Eugenio cayó de rodillas. Sabía que aquello no era una casualidad. Algo se estaba preparando. En la excavación bajo el Monte Calvario, los arqueólogos no sabían qué hacer con la piedra hallada. La figura grabada en ella parecía moverse ligeramente cuando la miraban fijamente. El profesor Ashraf, un egiptólogo contratado en secreto, comparó los símbolos con inscripciones apócrifas halladas en Qumrán. «Esto no es arte religioso», dijo a su colega israelí. «Es una advertencia. Los símbolos hacían referencia a un cordero que se alzará en ira al tercer ciclo del milenio». Y en el reverso, un mapa rudimentario señalaba una cueva subterránea en la región de Galilea. Esa misma noche, un grupo de investigadores viajó en silencio hacia el sitio. Al llegar, encontraron una entrada tallada en piedra, cubierta de zarzas secas. «Es aquí», dijo Ashraf. Dentro, descubrieron pinturas rupestres. Escenas nunca vistas. Un Cristo con armadura, destruyendo ciudades. Ángeles empuñando espadas. Un cielo rojo. Y hombres corriendo con los rostros cubiertos de vergüenza. En el fondo, tallada en piedra, una frase en arameo antiguo: «Volveré, no como pastor, sino como tormenta». Alrededor de todo el mundo se estaban presentando manifestaciones del Cordero de Dios. En Nueva York, justo en la Catedral de San Patricio, durante una misa multitudinaria, el Cristo crucificado del altar mayor se desprendió solo de su cruz y cayó al suelo con un estruendo. Nadie lo tocó, nadie lo movió, pero lo más aterrador fue que al tocar el suelo, sus ojos se abrieron. Los presentes gritaron, algunos huyeron, otros se quedaron paralizados. El arzobispo sufrió un paro cardíaco al instante. La grabación del evento fue retirada de redes en minutos, pero miles la vieron. El rostro del Cristo, en cámara lenta, parecía pronunciar una palabra: «Yeah». La noticia llegó al Vaticano en cuestión de horas. El Papa Francisco pidió reunirse con líderes de otras religiones. Algo estaba por estallar. «No es solo un mensaje para nosotros», dijo el Papa, «es para toda la humanidad». En Brasil, Río de Janeiro, una multitud se congregaba bajo el famoso monumento de el Cristo Redentor. Algunos rezaban, otros lloraban, pero todos miraban hacia arriba. Las cámaras captaban el momento exacto en que la estatua, de más de 30 metros de altura, comenzó a agrietarse. Primero fue una fisura en el pecho, luego en el rostro, finalmente los brazos. Y entonces ocurrió lo imposible. La cabeza del Cristo se inclinó hacia abajo. Los fieles cayeron de rodillas. Algunos huyeron, otros se desmayaron. El gobierno brasileño cerró el lugar de inmediato, pero las redes estallaron con teorías. La grieta en el pecho tenía forma de lanza. Un experto en estructuras declaró que no había explicación física para tal movimiento.
Y en el interior de la estatua, trabajadores encontraron algo imposible: una cruz invertida tallada en el concreto desde la construcción. Los planos originales no registraban eso. El padre Eugenio comenzó a recibir mensajes de otros sacerdotes. Muchos soñaban con Jesús, pero no como Salvador. Lo veían rodeado de ángeles que lloraban sangre, con una espada ardiente y una corona de espinas hecha de huesos. Una noche, no pudo más. Cayó de rodillas frente al altar y gritó: «Señor, si es tu voluntad, háblame. ¿Qué debo hacer?». El crucifijo de la capilla se estremeció. Una voz grave, rota, surgió del silencio: «No vine para traer paz, sino espada». Eugenio cayó desmayado. La noche caía sobre Roma, pero el Vaticano no dormía. Cardenales, obispos y teólogos ocupaban la sala principal de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Documentos antiguos, códices prohibidos y grabaciones recientes se amontonaban sobre la mesa de mármol. Los rostros de los presentes reflejaban miedo, no fe. Nadie se atrevía a pronunciarlo en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. Jesús había regresado, y no venía como Salvador. El Papa Francisco ordenó que se analizara un texto recuperado de la biblioteca secreta, un códice atribuido al propio Judas Iscariote, rescatado de manuscritos gnósticos encontrados en Nag Hammadi. En él, Judas relataba una visión que tuvo tras su traición: un Cristo resucitado, envuelto en llamas, caminando entre los vivos con los ojos vendados, juzgando sin misericordia. «Es una metáfora», dijo el padre Rinaldi. «¿Y si no lo es?», respondió el Papa. «¿Y si lo que Judas vio fue un fragmento de este regreso?». Un silencio pesado cayó sobre la sala. El padre Sergio tomó la palabra. «Santidad, si esto es cierto, no estamos ante un apocalipsis simbólico. Estamos en el umbral de una corrección divina». En la Ciudad de México, el padre Eugenio no había salido de la iglesia en días. Aún se recuperaba del desmayo sufrido tras oír la voz del crucifijo. Esa misma noche, en su sueño, había visto a Jesús rodeado de multitudes arrodilladas, mientras él hablaba con voz de trueno. «No me adoraron, me vendieron. No me siguieron, me usaron». Eugenio despertó con el corazón latiendo con violencia. Al mirar el altar, encontró un mensaje escrito en ceniza sobre el mantel: «La fe sin justicia es un ídolo vacío». Encendió velas y comenzó a orar, pero no encontró consuelo. En la India, testigos afirmaban haber visto a un hombre caminar sobre las aguas del río Ganges, con la piel desgarrada por latigazos. En Jerusalén, pastores informaban de un extraño cordero que sangraba por los ojos y desaparecía al ser tocado. En Corea del Sur, cámaras de seguridad captaban una figura luminosa caminando entre una multitud, haciendo que los teléfonos colapsaran y la señal eléctrica se apagara. En todas partes se repetía un patrón. Una figura parecida a Jesús aparecía, juzgaba y desaparecía. No hablaba, pero su presencia generaba caos. Algunos caían muertos, otros se volvían locos, y otros desaparecían sin dejar rastro. El Papa Francisco tomó una decisión histórica. A través de una transmisión mundial, habló al planeta: «Hijos del mundo, no podemos negar más lo evidente. Algo sagrado y aterrador está ocurriendo. Las señales no son alegorías, no son metáforas, son advertencias». Su mensaje se volvió viral. Algunos lo consideraron una herejía, otros una verdad tardía. En paralelo, los gobiernos comenzaron a movilizar recursos para eventos de intervención sobrenatural. La ONU y la OTAN recibieron solicitudes de asistencia por parte de líderes religiosos. En los sótanos del Pentágono, se reactivaron archivos clasificados con reportes de milagros hostiles. El mundo estaba en alerta máxima. 12 figuras comenzaron a aparecer en distintas partes del mundo. No eran los apóstoles, sino manifestaciones espirituales de juicio.
Vestían túnicas blancas cubiertas de ceniza, portaban espadas de fuego y hablaban en idiomas olvidados. Uno apareció en la Plaza Roja de Moscú, otro en el Muro de los Lamentos, otro más en un hospital de Gaza. Cada aparición coincidía con terremotos, eclipses o tormentas eléctricas sin explicación meteorológica. Los científicos no sabían qué decir. Los líderes religiosos comenzaron a rendirse ante la evidencia. Los 12 no predicaban, solo señalaban. Y tras cada señalamiento, una ciudad sufría una desgracia sin precedentes. Esa noche, Eugenio fue visitado por una figura de luz que se manifestó ante el altar. No era Jesús, sino un ángel. Tenía alas negras y una corona de espinas sangrante. «Has sido elegido para anunciar la última palabra», dijo la criatura. «¿Por qué yo?», preguntó Eugenio con lágrimas en los ojos. «Porque aún dudas, y los que dudan pueden ver la verdad. Los ciegos de fe jamás verán al verdadero Hijo del Hombre». Eugenio cayó de rodillas, y la visión le mostró lo que vendría: las naciones en llamas, los templos ardiendo, multitudes gritando, y una figura solitaria, ensangrentada, caminando con la cruz al revés sobre la espalda, dictando juicio tras juicio. La figura levantaba la vista y decía con voz celestial: «Me crucificaron una vez, pero la segunda vez yo seré el martillo». Los acontecimientos se aceleraban. En menos de una semana, más de 30 ciudades en todo el mundo habían experimentado lo que los medios denominaban como manifestaciones de juicio. No eran fenómenos aislados ni explicaciones locales. El rostro del Nazareno vengador se repetía con variantes en culturas y contextos diferentes. En El Cairo, un grupo de imanes registró una figura crucificada flotando sobre el río Nilo. En Japón, monjes budistas describieron una aparición similar en los jardines del templo Todai-ji, donde una voz que no sabían identificar con ningún idioma terrenal pronunció un único juicio. El perdón fue negado. Mientras tanto, la figura conocida como el Cristo del Juicio comenzaba a asumir una naturaleza más tangible. Reportes de su presencia directa empezaron a aparecer en zonas rurales y comunidades marginadas. Pueblos enteros cuyas iglesias ardían espontáneamente, con imágenes religiosas deformándose frente a los ojos de sus fieles. Un equipo especial enviado por el Vaticano, junto con arqueólogos y agentes internacionales, excavaba en la cueva señalada por las inscripciones en Galilea. Lo que encontraron fue más aterrador que cualquier texto. Tallado en piedra, como una crónica profética, había un fresco oculto que se extendía por más de 20 metros. Representaba una historia no contada: la segunda venida del Hijo del Hombre como guerrero y juez, escoltado por ángeles cubiertos de heridas y cadenas rotas. En la escena final, el mundo ardía bajo una cruz invertida flotando sobre Jerusalén. «Esto fue tallado antes del concilio de Nicea», murmuró el profesor Ashraf, «antes de que se consolidara la imagen compasiva de Cristo». «¿Es esto una advertencia, una herejía o una verdad que nos ocultaron?», preguntó uno de los teólogos presentes. «Quizás todo al mismo tiempo», respondió Ashraf. El padre Eugenio, cada vez más desgastado, fue convocado por una junta interreligiosa organizada por la Universidad Autónoma. Querían que compartiera sus visiones. «Lo que vi no es una metáfora, no es un símbolo, es un juicio real, crudo y personal. Este Cristo no viene por los pecadores, viene por los que lucraron con la fe. Viene por los que mancharon su nombre con poder, política y codicia». Los asistentes guardaron silencio. Algunos lo escuchaban con miedo, otros con asombro, y no pocos con indignación. «¿Y tú qué eres, Eugenio? ¿Un nuevo apóstol?», preguntó un rabino. «No, soy un testigo, como lo fue Juan en Patmos. Pero mi apocalipsis no está en tinta, está frente a mis ojos». Esa noche, al volver a su parroquia, encontró la entrada cubierta por veladoras. Una mujer mayor le esperaba con un niño en brazos. Él lo vio en el cielo, y ahora no habla, dijo, llorando. El niño señalaba constantemente hacia el altar. Cuando Eugenio lo siguió, encontró escrita una palabra sobre la madera: «Comienza».
La tensión dentro de la Santa Sede se volvió insostenible. Algunos altos prelados comenzaron a abandonar Roma en secreto. Otros se atrincheraban, exigiendo un nuevo concilio. Las versiones divididas del rostro de Jesús provocaban escisiones en todo el clero, los que lo consideraban un castigo divino y los que creían que era una manifestación demoníaca disfrazada. El Papa Francisco convocó una última reunión de emergencia. Dios no nos está poniendo a prueba, está ejecutando una sentencia. Si negamos lo evidente, no somos pastores, somos cómplices. El cardenal Rinaldi se puso de pie. ¿Y si nosotros somos los culpables? ¿Y si siglos de manipulación y poder hicieron de la Iglesia un ídolo vacío? Nadie respondió. Algunos lloraron, otros abandonaron la sala. Esa misma noche, el Papa recibió una última visión. En su habitación, al pie de su cama, apareció la figura luminosa de un hombre ensangrentado, con una cruz de piedra a cuestas. Sus ojos eran pozos sin fondo. ¿Eres tú?, preguntó el Papa Francisco con la voz temblorosa. La figura asintió, no habló, pero levantó una mano, señalando al cielo, y allí, proyectado sobre la bóveda del Vaticano, apareció un texto en arameo que solo el Papa pudo entender. He regresado. No me busques entre los mártires, estoy entre los caídos. Mientras tanto, en todo el mundo comenzaron a manifestarse otros entes. Ángeles. Pero no los de las pinturas sacras. Estos eran deformes, con alas rotas, bocas selladas y ojos vendados. No hablaban, pero su presencia generaba terror y un tipo de tristeza indescriptible. Son los testigos, dijo Eugenio a través de una transmisión. Los que lo vieron morir. Los que callaron. Los que ahora exigen justicia. En la ciudad de La Paz, Bolivia, un grupo de campesinos dijo haber visto a uno de estos ángeles caer del cielo y llorar sangre frente a una iglesia abandonada. En Alemania, un niño de 7 años comenzó a hablar en arameo fluido tras tocar un crucifijo antiguo en una iglesia bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. Sus palabras fueron traducidas. El reino no fue para los pobres, el templo fue para los hombres. Yo seré para nadie. Las economías colapsaban, las bolsas cerraban. Nadie compraba ni vendía sin preguntarse si estarían vivos al día siguiente. Las iglesias, sin liderazgo claro, se convertían en refugios para los desesperados. Grupos radicales emergían. Algunos, armados con fe y armas, prometían defender la humanidad del falso Mesías vengador. Otros lo adoraban como el verdadero Dios redimido por la ira. En redes sociales, el fenómeno era imparable. Se acuñaron términos como Cristofuria, Segunda Ira o simplemente la presencia. Millones subían videos, testimonios y teorías, pero nadie tenía la respuesta. En la cúspide del caos, el padre Eugenio fue convocado a una reunión secreta entre líderes de distintas religiones: hindúes, musulmanes, judíos, budistas, chamanes amazónicos, incluso científicos ateos. Querían escucharlo. Con voz baja, sin levantar la vista, dijo: no se trata de religión, se trata de justicia. El juicio no es solo para los cristianos, es para todos los que olvidaron lo que significaba ser humano, amar, proteger, compartir. Él vino a juzgar nuestras obras, no nuestras creencias. El salón quedó en completo silencio, y entonces todos vieron algo imposible. Una silueta crucificada apareció proyectada en las paredes, sin proyector, sin luz. Solo estaba allí, como si el espacio mismo la recordara. Eugenio cerró los ojos. El quinto día comienza mañana. La madrugada del quinto día comenzó con un silencio antinatural. No había cantos de aves, ni autos en las calles, ni voces humanas. Solo el zumbido del mundo conteniendo la respiración. En cada rincón del planeta, los relojes parecían ralentizar su marcha. El cielo amaneció rojizo, como si la tierra sangrara luz. Padre Eugenio despertó con el corazón palpitando como tambor de guerra. No había soñado,
pero sentía que lo esperaban. Su iglesia estaba vacía. En el altar, una figura lo observaba. No era Jesús, era una niña de unos 8 años, descalza, vestida con harapos y los ojos completamente blancos. «¿Quién eres?», preguntó Eugenio, arrodillándose con temor. La niña sonrió, pero no respondió. Caminó hasta el altar y colocó sobre él una flor marchita. «Tú lo verás primero», susurró con una voz que no le pertenecía, y desapareció. A las 6 horas, un estruendo sin sonido sacudió la ciudad. No hubo explosión, no hubo terremoto, pero el muro de los lamentos, la explanada de las mezquitas y el Santo Sepulcro comenzaron a arder en llamas que no consumían. Las llamas no destruían, pero nadie podía acercarse. Quien lo intentaba, caía de rodillas llorando, como si sus pecados se manifestaran físicamente sobre su piel. Las cámaras en vivo que transmitían los hechos mostraban imágenes imposibles. Cientos de sombras crucificadas flotando en el cielo, una por cada traición, cada mentira, cada asesinato cometido en nombre de Dios. Un hombre gritó ante las cámaras: «Él ha vuelto, y no hay salvación para nadie». En Roma, el Papa Francisco se encontraba solo en la Capilla Sixtina. Los cardenales lo habían abandonado o habían muerto en circunstancias misteriosas. El fresco del juicio final de Miguel Ángel comenzó a cambiar. Las figuras que ascendían al cielo ahora caían al abismo. Los ángeles lloraban sangre. «Acepto la culpa», susurró el Papa, «pero ruego por misericordia para ellos». Una figura emergió del mural. Descendió del techo sin mover un músculo. Era Jesús, pero no el Salvador. Era el Vengador. Con un manto de polvo, ojos como carbones encendidos y una herida abierta en el costado que no dejaba de sangrar, lo miró sin decir palabra. Solo extendió una mano. El Papa Francisco se arrodilló, esperando la sentencia, pero Jesús no lo tocó. Se giró, caminó hacia el altar, y cuando desapareció, todas las velas del Vaticano se apagaron. En un lapso de 2 horas, los satélites dejaron de emitir. Internet colapsó. Las redes sociales se congelaron. Los gobiernos perdieron comunicación. Las máquinas no funcionaban. Los celulares se reiniciaban sin fin. Un mensaje apareció en miles de pantallas alrededor del mundo, escrito en múltiples idiomas al mismo tiempo. El verbo fue pronunciado. El verbo ha juzgado. Ahora, el verbo calla. Las calles se llenaron de personas desorientadas. Algunos oraban, otros saqueaban. Muchos se entregaban al delirio. En medio del caos, comenzaron a escucharse pasos. Pasos que no hacían eco, pero que todos podían sentir. Jesús apareció en distintas partes del mundo a la vez. En barrios pobres, en zonas de guerra, en mansiones de políticos y templos de poder. Nunca hablaba, solo miraba. Su presencia revelaba la verdad de quienes lo veían. En Moscú, un oligarca se arrodilló y murió con los ojos abiertos. En la frontera entre México y Estados Unidos, un grupo de migrantes lo vio pasar caminando sobre el desierto, dejando huellas de sangre que ardían. En Nueva Delhi, se detuvo frente a un templo destruido, y las estatuas volvieron a erguirse. No había patrón, no había lógica, solo presencia. El juicio era silencioso, pero absoluto. Eugenio fue encontrado caminando por las calles de Ciudad de México con los ojos cerrados, guiado por una niña que nadie más podía ver. Sus labios murmuraban frases en lenguas muertas. «Lo vi», decía. «Lo vi pasar por las ciudades, y cada ciudad era un espejo. Lo vi llorar frente a un hospital. Lo vi arrancar su rostro y ofrecerlo a un niño. Lo vi crucificarse de nuevo, una y otra vez, por cada pecado que no fue confesado, no con palabras, sino con actos». Un canal de televisión local lo grabó durante 3 minutos antes de que la señal cayera definitivamente. En ese video, Eugenio señala al cielo y dice: «Este no es el fin, es la corrección. El tiempo no se detiene, pero será reescrito». Y luego cae al suelo.
muerto. Al anochecer, una figura gigante apareció sobre el mar Mediterráneo. Visible desde al menos 10 países, la silueta de Cristo, crucificado en el aire, con alas rotas y los ojos vendados, comenzó a desintegrarse lentamente. Cada fragmento de su cuerpo cayó como lluvia sobre el mundo. Donde tocaban el suelo, brotaban flores negras. Cada flor florecía solo una vez, y luego moría. Los niños eran los únicos que podían verlas brillar. Los adultos no entendían. Los gobiernos colapsaban. Pero los niños reían, recogían las flores y las arrojaban al viento. En sus juegos, decían escuchar una voz que les hablaba con ternura. Ahora es su turno de recordar. Pasaron semanas, luego meses. No hubo más apariciones, pero los templos no volvieron a abrir. Los bancos no funcionaron nunca más. Las ciudades comenzaron a vaciarse. Los pocos que quedaron vivían de forma distinta, sin jerarquías, sin banderas, sin fronteras. No sabían por qué, pero sabían cómo. Algo en ellos había cambiado, y cada tanto, cuando el cielo se nublaba en rojo y el viento olía a incienso, alguien encontraba una flor negra en la puerta de su casa. La tomaban, la guardaban en silencio, y sabían que no estaban solos, porque el cordero ya no rugía, pero seguía mirando.